Vamos a continuar entonces identificando y comprendiendo las principales características de los aztecas, otra de las grandes culturas precolombinas americanas. Esta imagen representa una síntesis de las principales características de este pueblo precolombino. La ubicación geográfica corresponde a lo que actualmente es el Valle de México. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fundaron el 20 de junio de 1325 su ciudad principal llamada Tenochtitlán, sobre el lago Texcoco. ¿Por qué fundaron su ciudad sobre un lago? Porque su mito fundacional decía que uno de sus dioses les había dicho que donde un águila estuviese comiendo una serpiente era donde debían fundar la ciudad. La imagen de la izquierda entonces es un mapa de lo que corresponde al imperio azteca y la de la derecha es una representación del mito de fundación. Características políticas. La principal ciudad entonces de los aztecas va a ser Tenochtitlán. Ambas imágenes hacen referencia a esta ciudad. La de la izquierda es una pintura de Diego Rivera y la de la derecha representa la división de esta ciudad, donde podemos identificar la pirámide escalonada, que es el templo, sobre ella el centro ceremonial, las calles que van a dividir esta ciudad y los canales, ya que está fundado sobre un lago. Para ampliar su influencia, los aztecas iniciaron una política de acercamiento hacia otros pueblos. Conformaron una triple alianza con las ciudades de Tlacopan y Texcoco. Sin embargo, dentro de esta triple alianza va a ser siempre el pueblo azteca el que va a dominar. ¿Qué les importaba a ellos? Iniciaron una política de expansión territorial. La máxima autoridad va a ser el Huey Tlatoani. Este concepto de Huey Tlatoani significa gran orador. La máxima autoridad, llamada Huey Tlatoani, va a tener poderes militares, políticos y religiosos. Como se va a unir el poder religioso con el poder político, vamos a identificar que los aztecas tenían una teocracia. Existían gobernantes en otros territorios y ellos estaban encargados de controlar la población y recaudar tributos. El tema de recaudar tributos era muy importante para los aztecas. Más que dominar al pueblo, era poder beneficiarse económicamente de ellos. Sin embargo, de todas maneras, en la zona en la que ellos habitaron, existieron pueblos que pudieron resistirse a esta subordinación. Una característica política va a ser el militarismo azteca. Era muy importante para ellos desarrollar grandes guerreros que pudiesen expandir territorialmente el imperio. Las guerras floridas eran enfrentamientos que llevaban a cabo los aztecas con otros pueblos con el objetivo de obtener prisioneros para los sacrificios que ellos necesitasen. Tenemos que recordar que estos pueblos precolombinos no tenían explicaciones científicas a los fenómenos de la naturaleza, sino que lo que ellos entendían como una sequía en realidad lo explicaban como una manifestación negativa de un dios. Por ende, era necesario tener sangre para aplacar y mantener el equilibrio en la tierra. Características económicas. Como los aztecas fundaron su ciudad sobre el lago Texcoco, uno de los principales desafíos para ellos fue la obtención de territorios cultivables. La agricultura es la base del desarrollo económico de estos pueblos, pero sobre el lago era mucho más desafiante obtener estos territorios. Entonces, ante la falta de terrenos cultivables, ellos desarrollaron un sistema llamado chinampas. Las chinampas son un método mesoamericano de agricultura y también de expansión territorial. Lo podemos definir como jardines flotantes, ya que son islas artificiales que sirven para cultivar. Además, en la agricultura utilizaron avanzadas técnicas y con ello pudieron generar excedentes que podían comercializar. El comercio se basaba principalmente en el trueque, es decir, en el intercambio de producto por producto, y esto se desarrollaba en grandes mercados. Por otra parte, el cobro de tributos hizo que Tenochtitlán tuviese abundancia de materias primas y productos alimenticios. Además de la agricultura y del comercio, ellos desarrollaron la minería y la textilería. Como podemos ver en las características sociales, la sociedad azteca estaba jerarquizada y podemos identificar la nobleza, el pueblo, y en la base vamos a identificar la existencia de siervos y esclavos destinados a el desarrollo de trabajos, por ende son constituyentes de fuerza laboral, y también eran prisioneros de guerra que podían ser destinados a los sacrificios humanos.
La sociedad azteca estaba dividida en calpullis. Vamos a definir calpulli como una unidad básica de organización compuesto por personas que creían descender de un mismo antepasado y que habitaban la misma zona, por lo que trabajaban la tierra en común. En el imperio azteca existían 20 calpullis y cada uno de ellos se dividía en clases. La sociedad azteca estaba muy jerarquizada, pero existía la posibilidad de moverse, es decir, de ascender socialmente en la medida que la persona se destacase en su actividad, pero esta posibilidad de moverse socialmente era solamente para los varones. En esta imagen del rito religioso podemos ver entonces dos grupos de esta jerarquización social: los sacerdotes, que era un grupo privilegiado, y la persona que iba a ser sacrificada, que podía ser parte de la base de la pirámide. Y otro aspecto importante es que la vestimenta también era constituyente de diferencias sociales. Dentro de las características culturales vamos a destacar que los aztecas, al igual que los mayas, eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Aquí en esta imagen están representados algunos de estos dioses porque son muchísimos. Por ejemplo, Tlaloc es el dios de la lluvia y de la fertilidad, y Huitzilopochtli es el dios principal. Y está relacionado con la guerra y las tempestades. Vamos a ver también que los aztecas, al igual que los mayas, desarrollaron calendarios, un calendario religioso y un calendario civil, y ellos coincidían también como ruedas dentadas. La piedra del sol va a ser una de las manifestaciones de estos calendarios. Los aztecas también desarrollaban muchos ritos y ceremonias para sus dioses, juegos rituales y ofrendas. La sangre humana entonces era un alimento que permitía mantener el equilibrio y por ende permitía a los seres humanos desarrollarse. También eran dualistas, es decir, ellos creían de que existían fuerzas contrapuestas. Por ejemplo, la vida y la muerte, el día y la noche, el bien y el mal. Entonces, eso es un equilibrio que también tenían que mantener. Otros aspectos culturales de los aztecas, además de que ya les expliqué que desarrollaron calendarios, fue que también desarrollaron la astronomía, tenían una escritura, tenían un idioma llamado náhuatl, también conocieron la matemática y se destacaron por su arquitectura monumental basada principalmente en estos templos y pirámides. Como conclusiones de estas culturas mesoamericanas que acabamos de conversar, los mayas y los aztecas, podemos decir que el área mesoamericana estuvo poblada por importantes culturas, mayas y aztecas. Estas culturas tenían entonces aspectos relacionados como, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura, que eran sedentarios, que desarrollaron la cultura y la astronomía, entre otras cosas. Por ello podemos afirmar que antes de la llegada de los españoles a América existía una gran riqueza cultural en la zona. No es que llegaron los españoles y trajeron cultura, sino que en América existían distintas manifestaciones culturales antes de la llegada de ellos. Y podemos establecer similitudes culturales entre los mayas y los aztecas. Con esto entonces damos por finalizados los temas relacionados con la guía número 4. Espero que estén muy bien.